Bueno, bienvenidos. Estamos en la segunda clase de este curso, en donde vamos a tratar de contestar la pregunta ¿cómo ha cambiado lo que se espera de un profesional especializado en el apoyo de personas con TEA? ¿Por qué hablo de que ha cambiado? Porque bueno, en realidad hay una convención por los derechos de las personas con discapacidad que implica que al tenerla en cuenta, leerla, nos hace reflexionar sobre nuestra tarea diaria, por más de que uno en su profesión creo que siempre reflexiona de lo que hace, sobre lo que hace, pero al leer la convención uno puede, digamos, y debe como profesional hacerse algunas preguntas, ¿no? Y entender que no solo es hacer nuestra tarea diaria, sino entender que nuestra tarea implica, digamos, el desarrollo de buenas prácticas y de un rol profesional con determinadas características, sí que lo que realmente queremos es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y las de sus familias. Entonces, bueno, comencemos con la clase eh, y empezaremos con buenas prácticas. Bueno, comenzamos por desarrollar el tema buenas prácticas. Para poder hablar sobre este tema, yo me voy a basar en distintas charlas que ha dado la doctora Liliana Pantano, que es una investigadora de la Universidad Católica Argentina, que se ha referido a este tema en distintas charlas, como les decía, pero yo nombro acá una como para que la tengan como referencia, incluso otras de sus charlas se encuentran en distintos canales de YouTube, por si les interesa escucharla a ella directamente. Como les decía, es una investigadora que nos hace reflexionar con sus charlas, sobre todo en este último tiempo, sobre entender un poco más a qué se refiere la convención, más allá de la teoría, digamos, que ahí está implicada, ¿no? Sino, o de los dichos que ahí están, sino también de cómo llevarlos a la práctica, cómo hacer nuestra práctica mejor, nuestra práctica profesional, ¿no? Y nos da ciertas pautas para que tengamos en cuenta en este sentido. Y esto es lo que les voy a contar en este momento. Bueno, las buenas prácticas no tienen que ver solamente con personas con discapacidad. Las buenas prácticas, si uno busca en cualquier buscador buenas prácticas en relación con la pesca, buenas prácticas en relación con la administración, buenas prácticas en relación con la empresa, encuentra, digamos, desarrollos teóricos donde habla de cómo realizar una buena práctica de la teoría que implica cualquier profesión. Cuando nos referimos en el tema de comunidad o de sociológico, digamos, cuando hablamos de buenas prácticas estamos hablando de mejorar o que incrementar la calidad de vida de la comunidad, ¿sí? Es decir, cómo generar acciones, ¿sí?, que impliquen a la mayor cantidad de gente posible, que mejoren la calidad de vida de esas personas, que solucionen problemas, ¿sí? Y que sea algo que pueda ser sostenido en el tiempo, que eso es una de las características que ya vamos a ver de las buenas prácticas. Y lo que nosotros vamos a ver hoy acá es buenas prácticas aplicadas a las personas con discapacidad en forma particular, ¿sí? Pero en realidad cualquier buena práctica lo que genera es una respuesta a las necesidades de las personas afectadas por un determinado problema o una determinada situación y cómo superar la exclusión social que ese tema puede generar frente a situaciones que no son comprendidas o que no son superadas o que generan, digamos, una dificultad para un grupo de personas. Bueno, como les decía, las buenas prácticas es la forma óptima de ejecutar un proceso y que puede servir de modelo. Y viene ligado a resolver problemas, a mejorar lo presente, a imitar o replicar lo bueno, lo innovador o exitoso.
y es transparentar la gestión y buscar la calidad de vida de las personas, grupos o comunidades. Esta es una de las formas de conceptualizar las buenas prácticas. Cuando hablamos de ejecutar un proceso, es porque toda acción que nosotros realizamos no implica una sola actividad, sino que es una concatenación, ¿sí?, de pasos, de situaciones que se van dando. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de la importancia de nuestra acción, ¿sí? Y además que esas acciones tienen que ser efectivas y que tienen que llegar a la mayor cantidad de gente posible y de la forma que pueda generar mayor posibilidad de desarrollo, de mejora en la situación de las personas a las cuales nosotros estamos ayudando o trabajando con esas personas, ¿sí? Y además, otra cosa importante es que la importancia de compartirla, esto de la imitar, de que genera las ganas en otros de imitar esto que estamos haciendo. Solo se puede imitar aquello que se conoce. Entonces, esto de compartir con otros, de que los otros se enteren de que algo que hicimos resultó beneficioso para las personas, es esto de poder compartir, de trabajo en equipo, pero en un equipo que no es solamente es la red de la que les hablaba antes, ¿no? La clase anterior, la importancia del trabajo en conjunto, de que no estamos solos como profesionales y que es importante, digamos, que las buenas ideas lleguen a muchas personas para que puedan ser replicadas y para que se vea en a quienes afecta esa situación o a quienes les resuelve algo esa idea, digamos, que también puedan beneficiarse estén donde estén. Bueno, la doctora Liliana Pantano también habla o toma como referencia una de las organizaciones que hace muchísimos años que trabaja, digamos, para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, que es Plena Inclusión, que antes se llamaba FEAPS, y que ellos también dan una conceptualización de lo que es una buena práctica en discapacidad y que habla de que se trata de una acción o conjunto de acciones, ¿sí? Es decir, es una práctica, no son solo palabras, no son solo buenas intenciones, que responden a una necesidad, a una visión, a valores, es decir, que buscan no solamente tener un fundamento en lo por qué se realiza, sino también en sensibilizar a la sociedad, es decir, que las personas que quizás no están implicadas en el tema igual empiezan a entender, ¿sí?, de qué se trata, de por qué es importante, digamos, que esa acción se mantenga en el tiempo o se realice. Cuentan con un cuerpo que las ejecuta, es decir, hay una cantidad de personas que forman parte de esta práctica, ¿sí?, y que la lleva a cabo, y en este llevarlas a cabo te toma digamos, una forma de hacer que está documentada, que no es solamente una buena intención, sino que en realidad es una actividad que se desarrolla teniendo una planificación previa y haciendo una evaluación de lo que se realiza para poder después poder llegar a unos resultados que tengan fundamentación también teórica y en la práctica, digamos, ¿no? Y también que implica una decisión política, implica un respaldo, es decir, es algo que tiene que ver con que no solamente es una acción de profesionales, sino que es una acción que se hace visible y que esa visibilidad implica, digamos, de algún modo buscar que si esta acción es importante para las personas, que se sostenga en el tiempo y legalmente también, ¿sí? Bueno, además debe satisfacer al ciudadano, es decir, a la persona a quien está dirigida la acción, de quien uno pretende mejorar su situación. Entonces, satisfacer al ciudadano significa que esa persona que está en determinada situación de vulnerabilidad o de necesidad
nos comenta cuál es su dificultad, nosotros evaluamos sus necesidades y tratamos de encontrar una solución en conjunto con esa persona. Y esa persona tiene que sentir, tiene que poder descubrir que ha mejorado su calidad de vida a partir de nuestra acción. A su vez tiene que ser algo que sea sostenible en el tiempo y flexible para poder hacer todas las correcciones que sean necesarias para mejorar, digamos, el proceso que se ha realizado. Ninguna acción que se hace por primera vez es perfecta. Siempre hay cosas que se pueden mejorar, siempre hay cosas que se pueden repensar. E incluso muchas veces una misma acción que después es replicada en otro lugar necesita de ajustes, porque obviamente cada cultura tiene sus particularidades y además cada necesidad, cada persona a la cual se realicen estas acciones tendrán sus diferencias, sus necesidades propias, individuales, con lo cual, por lo que hablamos la otra vez en la charla anterior, de que todos tenemos, digamos, por ser simplemente personas, tenemos nuestras diferencias, nuestras particularidades y nunca pueden dejar de ser vistas, de ser tenidas en cuenta. Y a su vez, estas prácticas, para poder llamarse buenas prácticas, tienen que ser posibles de ser replicadas. Por eso, y esto se concatena con lo que decíamos antes, tiene que ser una acción ejecutada por un grupo de personas que se tome el tiempo de planificar, de escribir, de hacer un seguimiento, de llegar a conclusiones y poder dejarlo por escrito. ¿Por qué? Porque es la única forma en que después otra persona que se entera de esta situación o que conoce, digamos, esta acción, la pueda llevar a cabo teniendo en cuenta todos los detalles y todas las cosas cómo se han realizado. Y por supuesto, el no empezar de cero, el poder tener, digamos, referencias de acciones que ya han sido efectivas, nos hacen mejorar también nuestra posibilidad de resolver más rápidamente situaciones de personas que tienen necesidades específicas, ¿sí? Y por supuesto debe atender a la calidad de vida de todos y de todas, ¿no? O sea, de tener en cuenta esto que hablábamos siempre, que es el hecho de tener en cuenta las diferencias, las particularidades, ¿sí? No solo resolver situaciones, y esto también habla mucho de la convención, ¿no? De ampliar, o sea, si una acción puede servir para personas con determinadas características, quizás si la pensamos un poco mejor puede servir para también otras personas con otras características. Es decir, no quedarnos en una acción que solo solucione la vida de determinadas personas, sino poder ver si esa acción no puede servir para muchos otros, ¿sí? Es la idea también, digamos, que nos hace repensar la convención continuamente, ¿no? Esto de pensar en acciones que tengan que ver con mejorar la vida de la mayor cantidad posible de personas, haciendo los ajustes razonables, como habla la convención, ¿no? Es decir, que cada una de estas prácticas pueden seguir pensándose como para distinto tipo de personas, distinto tipo de situaciones. Bueno, como les decía entonces, una buena práctica es algo que es además transversal, es algo que no solo resuelve una situación de una persona, sino que en realidad lo que nos permite cuando uno lee sobre una buena práctica o realiza una buena práctica es aprender a entender que esto que se nos ocurre, esta acción que estamos realizando para resolver determinado problema, en realidad nos permite o nos ayuda a seguir reflexionando sobre otras necesidades y a encontrar creativamente otras opciones para resolver otras situaciones u otras necesidades. Además, cuando uno intenta resolver o ayudar a resolver una situación, se encuentra con que tiene que empezar por por un aspecto y que después hay que seguramente trabajar otro aspecto y después trabajar otro aspecto, ¿no? O sea que no es tan sencillo, digamos, no se resuelve una necesidad con una acción, sino que en general es necesario continuar pensando, ¿sí? Y creo que además de ser creativos, uno desarrolla nuestra creatividad, ¿sí?
tengamos los medios que tengamos, ¿no? Porque a veces uno se encuentra con que incluso en instituciones o en asociaciones donde cuentan con pocos recursos, tienen muy buenas ideas y resuelven y aprenden y hacen un montón de acciones que no tienen que ver con contar o no con recursos materiales. Muchas veces las mismas personas, y además esto, ¿no? Implicar a las personas que están, o sea, no como que reciban, sino que formen parte, ¿no? De la acción. Y poder, digamos, aprender de eso. Por eso estamos hablando de algo que implica una escucha atenta, una mirada abierta, ¿sí? Sin prejuicios, sino con, digamos, tratando de entender qué es lo que sucede y poniéndose en la piel del otro, ¿no? Con la empatía necesaria. Ahora ya vamos a ver, cuando hablamos de rol profesional, las características o lo que se espera de un profesional que se dedica a trabajar con personas con discapacidad. Por eso hay que actualizarse, hay que capacitarse para resolver. A veces es, digamos, no es necesario más que dedicarle un tiempo, o sea, saber que uno cada tanto tiene que darse tiempo para leer, para formar parte de escuchar una conferencia, eh, de digamos, preguntar o participar en algún foro o en algún o estar como generar algún tipo de intercambio como ateneos, como eh, formas de reuniones con otros profesionales, porque yo quiero también dejarles en claro que esto de la mirada abierta también tiene que ver entre nosotros, entre los profesionales que trabajamos, ¿no? Es decir, esto de poder aprender del otro, que quizás tiene una profesión distinta a la nuestra, o que tiene otro recorrido, entonces nos puede aportar su experiencia, su mirada diferente. Es tan enriquecedor trabajar en equipo, tan importante. Difícil, ¿eh? No es sencillo porque hay que llegar a consensos y a veces no es fácil, pero eh, poder eh, yo lo que he aprendido en este año, en estos años con terapeutas ocupacionales, con fonoaudiólogos, con psicólogos, con trabajadores sociales, con médicos, eh, digamos, a mirar de otra forma, a poder escuchar otras necesidades, a poder estar atento, digamos, a más cosas de las que estaba antes, ¿no? ¿No? Por eso el trabajo en red. eh, y esto de la buena práctica también es aprender a contar, ¿sí? Esto de que uno tiene una experiencia, tiene una trayectoria en algo y es importante compartirla y es importante que otras personas, digamos, no porque, no por una cuestión de decir miren todo lo que sé, sino al contrario, por entender que la única forma, digamos, de que se difunda lo que uno aprendió durante estos años es compartiéndolo, ¿sí? Y obviamente tratando de generar que esto sea como una instancia eh, importante para también para legalmente, o sea, esto de buscar que se hagan congresos, que se abran espacios de intercambio entre profesionales, que esto esté incluido dentro de lo que es esperable o necesario en el trabajo profesional, por ejemplo, digamos, que se entienda que más allá de que uno da una práctica profesional, parte de hacerlo bien es teniendo momentos de reuniones, que a veces no se entiende que uno necesita de esos espacios de intercambio y que esos espacios de intercambio se tienen que hacer no solamente, digamos, porque ad honorem, digamos, sino que eso es también necesario que se haga como una práctica profesional necesaria y reconocida como es así, como que es esto de esta forma. Hay muchas cosas que mejorar, muchas cosas que, que hacerle entender al otro. En el instituto donde yo soy directora, nosotros cada 2 meses tenemos una jornada institucional,
se los hemos explicado a los papás de por qué un día no trabajamos con los chicos, pero de la importancia de que a partir de ese intercambio que tenemos nosotros, digamos, podemos consensuar objetivos y trabajos y capacitarnos lo suficiente como para mejorar la calidad del servicio que brindamos. Y que esto no es, digamos, un momento de ocio, es un momento de mucho trabajo, es un momento intenso de trabajo. Y que eso después se nota porque a veces en el día a día hay cosas que se hacen difíciles de poder pensar juntos, digamos, cuando los chicos están presentes. Entonces, el hecho de generar espacios de intercambio es algo importante, ¿sí? Y tienen que ser valorados como tal y entendidos, por eso uno lo tiene que explicar, ¿no? Y también es importante tener en cuenta que el principal objetivo, ¿sí?, de las instituciones que trabajen con personas con discapacidad es generar buenas prácticas, ¿sí? Además de brindar un servicio, este servicio tiene que implicar buenas prácticas, tiene que implicar la apertura a que profesionales que se están formando tengan la posibilidad de conocer cómo es el trabajo y de aprender cómo es el trabajo, pudiendo venir a hacer observaciones, intercambios, prácticas si es necesario. Es decir, si queremos las instituciones mejorar nuestra forma de trabajo, tenemos que abrirnos y tenemos que ser generosos con las personas que se están formando, no solo con las personas, digamos, con las cuales estamos trabajando, ¿sí? Porque nadie puede aprender solo, sino que necesita de la ayuda de alguien que les explique, que les muestre cómo se hace el camino. Entonces, que las instituciones también brinden espacios para poder formar a los nuevos profesionales es fundamental. Bien, buenas prácticas. Un pantallazo muy pequeño de a qué nos referimos para poder también entender el próximo tema del cual les voy a hablar, que es rol profesional. Bueno, y para hablar del rol profesional me voy a basar en otro doctor, en este caso el doctor Javier Samarit, que es español, que trabaja para Plena Inclusión desde hace muchísimos años, que ha venido a dar charlas aquí a nuestro país, que es una persona con la cual uno puede, si tiene interés como institución de mejorar, puede formar parte, digamos, de su red de asesoramiento, de ayuda, digamos que no es solo él, sino que es todo el equipo que trabaja en Plena Inclusión. Es decir que también en lo que tiene que ver con el desarrollo ético de los profesionales, también, digamos, tenemos a dónde dirigirnos o quién nos puede ayudar. Incluso Plena Inclusión tiene un curso de ética para profesionales que es gratuito y que uno se puede anotar y participar. A veces es un poco difícil por tema de horarios, digamos, porque en nuestro país coincide muchas veces con nuestro trabajo habitual, pero bueno, digamos, hay muchas formas de poder formarse, no solamente en lo que tiene que ver con la capacitación específica de nuestra profesión, sino también en lo que tiene que ver con nuestro rol. Como hice en el anterior tema, acá yo les hago referencia a una entrevista que se le ha hecho hace unos años al doctor cuando vino acá a nuestro país, Argentina, que también si la buscan la encuentran, pero igual yo se las voy a enviar para que la tengan como referencia, como material. Y bueno, les cuento un poquito de por qué tomo este tema con la próxima diapositiva. Bueno, cuando les cuento un poquito, digamos que este desarrollo que él realiza en esta entrevista tiene que ver con un curso que se había dado en nuestro país, digamos, sobre un trabajo, sobre digamos, cómo desarrollar o mejorar nuestras prácticas como instituciones
Y en ese marco, él, digamos, comenta, también teniendo en cuenta, digamos, todo lo que la convención nos hace reflexionar, en cuál sería la visión que él tiene de lo que es, digamos, o lo que se espera hoy de un profesional que trabaje en discapacidad. Y bueno, digamos, él a lo que habla es que la mejor práctica profesional debería ser aquella que se orienta desde la mejor evidencia científica técnica, es decir, nuestra experiencia de trabajo basada en una formación necesaria, ¿sí? O sea, para que tiene que ver con, por algo obtuvimos nuestros títulos y después, digamos, si uno se dedica a un área en particular, se especializa teóricamente, ¿sí? Y técnicamente, o sea, no es solamente la especialización teórica, o sea, la incorporación de contenidos teóricos, sino también las prácticas que uno hace para poder aprender mejor acerca de cómo llevar a la práctica esa teoría, ¿no? Y desde la mejor empatía y la mejor ética, ¿sí? Habla de la humildad que tiene que tener todo profesional, porque, digamos, uno no, por más de toda la técnica, toda la teoría que uno tiene, digamos, no es más que la otra persona que tiene enfrente, no tiene la bola de cristal, no puede saber a ciencia cierta si es del otro, no nos cuenta, si el otro no nos comenta qué es lo que sucede, qué es lo que necesita, cómo ve la vida, digamos, ¿no? Porque es la única manera en que nosotros podamos, digamos, realizar o explicar o dar, digamos, eh, o realizar las acciones necesarias para que esa persona pueda estar mejor. Precisamente porque lo que venimos hablando desde la primera clase, estamos hablando con una persona que tiene una historia, una situación familiar, apoyos o no, barreras o limitaciones, y tenemos que averiguar cómo es la situación escuchando, ¿sí? Y para ponernos en ese nivel de colaboración y de igualdad, ¿no? Que es necesario para poder entender la situación en la que se encuentra. ¿Y cuáles son sus metas? No solamente tener en cuenta, o sea, tener una visión, una evaluación de su condición de discapacidad, sino también de escuchar cuáles son sus expectativas o de su familia, ¿no? Y de su familia, ¿sí? Eh, entonces, no somos, o sea, corrernos de ese lugar de expertos profesionales que nos daban en algún momento como ese lugar de el que diagnostica y decide qué tipo de tratamiento y decide qué es lo que esa persona necesita para su vida. O sea, nosotros no decidimos, nosotros vemos, miramos, escuchamos y generamos acciones con las cuales creemos que podemos ayudar, pero las explicamos y escuchamos si la persona tiene, digamos, la convicción de que esa es la mejor forma, ¿sí? Eh, Damos a entender que nuestro proyecto, nuestra idea de lo que vamos a hacer tiene un sentido, ¿sí? Es decir, fundamentamos nuestro trabajo, fundamentamos nuestros objetivos de trabajo, pero también escuchamos si para el otro esos objetivos no son importantes o no son relevantes y respetamos, ¿sí? Quizás en algún momento podemos decir, bueno, no estamos de acuerdo, no es nuestra mirada, y en todo caso será cuestión de decir, bueno, quizás necesitas otro tipo de profesional, ¿no? Eh, Obviamente que si uno está convencido de que determinadas cosas son importantes, va a buscar formas de que el otro entienda esa importancia, no de convencer, sino de poder, como en esa empatía que se genera con el otro, eh, poder explicar de distintas formas para que la otra persona entienda cuál es digamos, el fundamento de lo que nosotros estamos postulando. Y, digamos,
en esto también tenemos que ser creativos, tenemos que encontrar distintas alternativas, distintas formas, digamos, para que el otro nos entienda, ¿sí? No siempre es fácil, a veces la otra persona, la familia o la misma persona con discapacidad está tan centrada en sus necesidades que quizás no puede pensar a largo plazo, que piensa en el momento actual, en lo que hoy necesita, en lo que hoy se resuelve, y uno a veces tiene que explicar que ciertos objetivos o cierto tratamiento, los logros o las posibilidades no son inmediatas, tienen un tiempo, ¿sí? Los tiempos que hablábamos antes del aprendizaje, ¿no? Y explicar que hay ciertas cosas que implican distintos tipos de simultáneos de objetivos que se tienen que conseguir, ¿no? Para que, digamos, al final el logro sea evidente o que la solución o la necesidad pueda pasar o pueda ser, digamos, como solucionada o encontrándole o que pueda tener una repercusión real en la vida diaria de la persona. Y eso también, ¿no? Es importante, yo por lo menos en mi profesión, muchas veces pasa que los papás dicen, bueno, pero tiene que leer y escribir. Sí, pero para poder leer y escribir hay que tener motivación, hay que prestar atención, hay que poder comprender, porque uno puede leer solo repitiendo y eso no quiere decir que esté comprendiendo, o ¿no? Esto de poder eh, y contener, obviamente, y ayudar en la espera, que es tan difícil, que es tan frustrante a veces, ¿no? Eh, eh, Compartir, digamos, claramente toda nuestra planificación, ¿sí? Y consensuar con el otro. Y también, obviamente, hoy estamos, para cualquier estudio que uno hace de médico, le piden el consentimiento informado. Bueno, aquí también, acá también tenemos que pedir, digamos, que la persona sepa para qué viene a nuestra consulta, qué es lo que vamos a estar trabajando y que consienta, ¿sí? Si es eso lo que está buscando o lo que necesita. Si no lo puede hacer la persona con discapacidad, por lo menos que quienes son su apoyo, que muchas veces son su familia, puedan tener esta información como para poder dar su consentimiento en cuanto al tratamiento, ¿sí? No dar por sentado nada, ¿sí? Sino explicarlo, tomarse el tiempo para poder explicar y para que aparezcan las preguntas, ¿sí? Los cuestionamientos. Es preferible, digamos, que eh, el otro pueda eh, darse el tiempo para poder entender, aunque no sea tan simple, o no sea lo que quiere escuchar en algunos casos, ¿no? Eh, pero bueno, en un lugar contenedor y no que lo haga por internet solo en su casa donde la angustia es mucho mayor y donde no hay nadie que le pueda explicar, eh, digamos, y contener en ese momento que a veces no son buenas noticias lo que uno escucha, ¿no? Entonces, bueno, también el profesional tiene que tener la responsabilidad de asumir, digamos, esa parte de contención y de explicación necesaria que implica nuestro rol. Bueno, y cuando hablamos de rol profesional, también tenemos que tener en cuenta que todo profesional es uno de los apoyos posibles que pueda tener una persona con discapacidad. Y que estuvimos nombrando mucho, estuve yo nombrando mucho calidad de vida. Bueno, para mí es importante que tengamos en claro a qué nos referimos cuando hablamos de calidad de vida. La calidad de vida es todo lo que todas las personas con discapacidad, sin discapacidad queremos, digamos, lograr. Nuestra mejora de calidad de vida es todo lo que buscamos ante toda nuestra vida, buscamos estar mejor, ¿sí? Estudiamos para poder tener un futuro mejor, trabajamos para poder tener digamos, los bienes económicos necesarios. Bueno, las personas con discapacidad también necesitan poder mejorar su calidad de vida. Para eso primero tienen que tener en claro qué es la calidad de vida. Entonces, para
tener una idea, y esto es algo que también es importante, digamos, que las personas con discapacidad y sus familias conozcan sobre todo lo que tienen que desarrollar, cuáles son las dimensiones que implica una buena calidad de vida, ¿no? Implica el logro de la autodeterminación, es decir, cómo nos damos cuenta, los indicadores son aquellas cosas con las cuales nos damos cuenta que la dimensión está conseguida o lograda, ¿no? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que alguien tiene posibilidades o ha desarrollado su autodeterminación? Porque es autónomo, porque logra decidir por sí mismo, porque logra elegir, porque tiene metas y preferencias que son personales, ¿no? Que responden a las necesidades o a lo que quiere otra persona. En cuanto a los derechos, digamos, las personas conocen los derechos que le corresponden por ser humano, digamos, y también implica poder conocer las leyes, o sea, cuáles son, digamos, su lugar como ciudadano, ¿sí? Cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, y en la condición en la que se encuentra, cuáles son aquellas legislaciones que lo protegen o le permiten, digamos, conseguir aquellos apoyos que necesita, por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad. En cuanto al bienestar emocional, digamos, los indicadores de que tienen un buen bienestar emocional o lo que es adecuado, es porque la persona tiene, digamos, sentimientos que no son negativos, es decir, uno cada tanto los tiene, digamos, pero no es lo permanente, ¿sí? Porque puede desarrollar un concepto propio, ¿sí? De las situaciones que vive, de sí mismo, ¿sí? Porque puede encontrar satisfacción en su vida, ¿sí? En cuanto a la inclusión social, bueno, el indicador es justamente porque es una persona que está incluida, integrada, forma parte de su cultura, de su sociedad, eh, digamos, y recibe o tiene los apoyos que necesita para poder realizar, para poder participar o para poder incluirse, ¿sí? Digamos, el que uno vaya a un club, ¿sí? No quiere decir que esté incluido en el club, quiere decir que va, que puede entrar, digamos. Pero la inclusión social es mucho más, es compartir con otros, es hacer cosas con los otros, es que los otros lo incluyan en otros planes más sociales, como es no solo en el momento en el cual se está desarrollando la actividad, sino por fuera, ir a un cumpleaños, ir a un casamiento, ¿sí? Formar parte de la cultura de la sociedad, ¿sí? Y si no te interesa ir a un club, te puede interesar ir a un teatro, a un cine, ¿sí? No solo con la familia, poder tener algún amigo, poder hacerlo en otros ámbitos que no sean siempre los habituales, y en algunos casos, bueno, es difícil que no sean los habituales digamos, por las dificultades de la misma persona con discapacidad, que necesita de un apoyo constante. Bueno, pero siempre hay algo más que se puede hacer, ¿sí? Y en cuanto al desarrollo personal, los indicadores son, bueno, que la persona puede conseguir un trabajo, ¿sí? Que tiene la posibilidad, si después, en realidad, por distintas circunstancias, puede ser que la persona decida no trabajar o su familia decida que no trabaje, esa es otra cosa, es una decisión, digamos, pero la cuestión es que tiene que tener la posibilidad de, ¿sí? El que no sé, que se cumpla, por ejemplo, con los cupos de trabajo en las áreas gubernamentales, como en nuestro país, acá en Argentina, hay un cupo, digamos, obligatorio de personas que tienen que estar en el ámbito estatal, digamos, trabajando, y en el privado también, pero bueno, es muy engorroso a veces el beneficio que se brinda por eso, entonces muchas veces tiene que ver más con cuestiones más personales, digamos, de que de repente un familiar tiene o trabaja en tal lugar y abre el espacio para que tal persona pueda incluirse. Convengamos que, digamos, por lo menos la realidad de nuestro país es que la inclusión laboral es muy difícil para las personas con
desarrollo, con trastorno del espectro autista. Quizás sí lo logran más las personas que tienen Asperger porque tienen otras posibilidades, pero digamos con el apoyo que se necesita para que una persona con características del trastorno del espectro, por sus dificultades para socializar, por sus dificultades muchas veces para comprender el lenguaje, el apoyo es tan importante y tan necesario y tan constante que todavía no se ha resuelto la forma de que se consiga ese apoyo en lo que tiene que ver con lo laboral. Hay mucha discusión, hay mucho trabajo, pero bueno, hay que seguir intentando porque se entienda la necesidad del apoyo, ¿sí? Bueno, en cuanto a la educación, digamos, esto de poder no solamente cumplir lo que en nuestro país es obligatorio, que es la primaria y la secundaria, sino la posibilidad de quien puede, digamos, también desarrollar, incluirse en otros ámbitos terciarios, universitarios, educación no formal. Hay distintas opciones y hay que tratar de encontrar aquella que es, digamos, que le brinde la oportunidad de desarrollo educativo posible, ¿sí? El máximo desarrollo educativo posible, ¿sí? Y obvio, poder realizar, o sea, que la persona, digamos, un indicador de que también tiene un desarrollo personal es que puede hacer actividades de la vida diaria de la forma más autónoma posible, ¿no? Como ir a comprar, como poder proporcionarse un alimento básico, como poder limpiar su casa o tener ordenadas sus cosas o elegir sus cosas. ¿Mm? Bueno, en cuanto a las relaciones interpersonales, los indicadores son poder tener una buena calidad de relación familiares, de familia de base, digamos mamá, papá, hermanos, y también el día de mañana poder desarrollar una familia propia si es posible, ¿sí? Relaciones sociales, ¿sí? Con otros, tener amigos, tener colegas con los cuales relacionarse, ¿sí? Vecinos, y que los tienen, o sea, el indicador es que los tuvieran, ¿sí? O sea, el indicador de que tienen un buen desarrollo personal. En cuanto a las relaciones interpersonales, perdón, era la que te decía recién, y con relación al bienestar material, bueno, el poder contar, la convención es muy clara en este sentido de que las personas con discapacidad no pueden ser inhabilitadas para poder manejar, para poder tener sus propios ingresos, para poder tener posesiones, para poder tener condiciones de vivienda digna, para condiciones de lugar de trabajo que sean las necesarias para lo que ellos pueden o lo que ellos necesitan. Entonces, digamos, todo esto es a lo que tenemos que apuntar, que, digamos, o lo que tenemos que tener en nuestra mente cuando hablamos de que queremos mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Tener en cuenta todo esto, ¿sí? Y cada tanto volver a releerlo para ver si hay algo de esto que no estamos teniendo en cuenta, que podríamos encontrar una forma creativa, una buena práctica para desarrollar esto, ¿sí? Y que no lo estamos haciendo o... y es importante. Y en esta, bueno, todo esto, digamos, estas dimensiones, estos indicadores surgen del trabajo sobre calidad de vida que vienen desarrollando Yalok y Verdugo desde hace varios años, pero digamos, cada uno también sigue desarrollando sus posturas en distintos momentos, también los invito a que sigan sus trabajos, donde en realidad se explican mucho mejor y más profundamente cada una de estas dimensiones. E incluso, ¿sí? Ahora vamos a ver que también hay distintos lugares en el mundo donde esto se está implementando con personas con discapacidad que necesitan apoyos sustanciales, o sea, no solamente para aquellos que tienen mayores posibilidades, sino encontrar formas creativas, buenas prácticas, ¿sí? Para que todas las personas tengan la posibilidad de desarrollar estas dimensiones en todas sus posibilidades, ¿sí? Bueno, otro aspecto que como profesionales, desde esta mirada de un rol profesional desde la comprensión, ¿sí? Y desde una mirada ética y de una cuestión de escucha, ¿sí? Nosotros tenemos que planificar centrándonos en cada persona, ¿sí?
no planificación general, no planificación grupal, sino que eso puede ser, digamos, algo que uno hace si trabaja en una institución donde se trabaja grupalmente con personas con discapacidad. Igual nunca hay que dejar de pensar en una planificación individual de cada uno de acuerdo a sus necesidades, teniendo en cuenta que cada persona necesita un apoyo, un servicio, objetivos de trabajo que pueden tener coincidencias con otros y por eso forman quizás parte de un mismo grupo, ¿sí? Pero que siempre va a haber cosas que son específicas, necesarias y que lo diferencian de la otra persona con la que comparte ese grupo en el que está, ¿sí? Y además porque, digamos, para poder saber cuáles son estas diferencias hay que escuchar empáticamente y encontrar y ayudar a que la persona nos pueda contar sus preferencias, sus valores, sus necesidades. Entonces, hay ciertos puntos claves, ¿no? La persona es el centro del proceso, ¿sí? De nuestro tratamiento, de nuestro trabajo, de nuestro abordaje, ¿sí? Teniendo en cuenta sus derechos, su independencia y sus elecciones, ¿sí? Esto de dar poder a la persona, que la persona sea la que pueda construir su propio proyecto, ¿sí? Su propia planificación de vida. Incluyendo obviamente a quienes tiene próximos y que también van a servirle de apoyo, que son los miembros de la familia, los amigos, las personas que sean necesarias. Haciendo foco no sobre todo en las capacidades de las personas, ¿sí? En lo que es importante para ella, los apoyos que precisa, ¿sí? Profesionales como parte de ese grupo de apoyo, ¿sí? Como parte de quien puede dar, digamos, las estrategias, los recursos, quien puede enseñar recursos, quien puede pensar creativamente formas de mejorar esa calidad de vida, ¿sí? Las acciones, obviamente, reconocen los derechos de las personas, ¿sí? Y entonces, si yo sé que tal persona necesita cambiar, mejorar determinada situación en la que se encuentra, tengo que pensar alternativas, las que ya están presentes y si no hay que pensar nuevas, ¿no? Volvemos otra vez a las buenas prácticas, volvemos a buscar opciones, ¿sí? A pensarlas uno y también buscar qué otras cosas se han hecho, digamos, en el mundo, digamos, que puede también servirnos como ideas. Obvio, volvemos otra vez, ¿no? La planificación centrada en la persona implica un proceso de escucha, de aprendizaje, ¿sí? De uno y del otro, de la persona con discapacidad, de uno, de su familia, ¿sí? Y de acción. O sea, no solo quedarnos en, bueno, te escucho, contame y después no hago nada frente a eso. No, no, escucho, me cuenta y pensamos algo para hacer y lo ponemos en marcha, ¿sí? Es obviamente algo que tiene que ser flexible, porque obviamente empezamos de una forma, nos vamos dando cuenta de que quizás con esto que pensamos no llegamos a donde queríamos llegar o no se desarrolla la capacidad que queríamos que se desarrolle y hay que repensar, hay que reajustar, ¿no? Y obviamente adaptarnos, ¿sí? A que la persona también puede tener cambios en lo que aspira, en lo que quiere, en lo que necesita y tiene que ver con su estado de ánimo, sus necesidades, cómo ha cambiado su vida a partir que va desarrollando cosas, ¿sí? Y ser totalmente respetuoso de esas aspiraciones y deseos. Y con respecto al rol profesional, seguimos hablando de otro aspecto que tiene importancia y que tiene que ver con la autodeterminación. Ya lo vimos como dimensión de la calidad de vida, pero fundamentalmente este concepto es importante hablarlo en forma particular porque, digamos, si nosotros estamos hablando del derecho de toda persona a poder mejorar su situación de vida, su calidad de vida, planificar cómo realizar, cómo mejorar esta calidad de vida, y para poder cumplir el proyecto que piense, que desarrolle, uno de los aspectos importantes es que lo pueda
adquirir los recursos necesarios para hacerlo, digamos, desde su propia perspectiva, desde su propia, digamos, decisiones, desde su propia mirada de la vida, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos que dar posibilidades de que la persona pueda reflexionar, ¿sí? Sobre su vida, sus metas, que se lo pueda poner a pensar. A veces este espacio muchas veces no se piensa como una necesidad para los niños o las personas con discapacidad, ¿no? Poder dar también la información sobre derechos, sobre posibilidades, generar este espacio de, digamos, de concientización sobre sus posibilidades, sobre la necesidad de cambio en determinados aspectos por los cuales ellos también tienen que poder estar conscientes y en todo caso si lo deciden también pelear por ellos o encontrar digamos espacio. No todas las personas van a decidir, como puede pasar en nosotros, ¿no? Que uno puede estar enojado, decir no me gusta esta situación en la que estoy, pero sin embargo no por eso ir a protestar o quizás piensa otras formas, ¿no? de mejorar la situación. Digamos, bueno, las personas con discapacidad tienen el derecho a hacerlo, tienen la posibilidad de hacerlo, pero a veces deciden no, y en eso también hay que respetar, que muchas veces o las familias o las personas no quieran, digamos, pelear por sus espacios, pero tienen que saber que tienen el derecho a hacerlo. Que incluso hay personas, que hay organizaciones, hay instituciones que se están dedicando a ayudar para las cuestiones judiciales, para los trámites, cómo resolverlos, cómo mejorarlos, ¿sí? Cómo hacerlos más sencillos, ¿sí? Precisamente por las quejas que realizan las mismas personas que tienen que hacerlo todos los días, ¿no? O sea, las cosas cambian si alguien se entera que son necesarias cambiarlas. Entonces, muchas veces, digamos, esto de ayudar a que el otro tome conciencia del valor de su protesta, de dejar en claro cuál es su postura, cuál es su situación, cuál es su necesidad, digamos, es, digamos, tarea nuestra también poder ayudarlos a que lo entiendan. El derecho es una posibilidad, pero hay que aprender a ejercerlo, ¿sí? Y no siempre tenemos que, o sea, hacer nosotros como profesionales por ellos, o sea, las personas en sí mismas tienen que empoderarse y empezar a, digamos, buscar sus espacios y a pelear por sus espacios, ¿no? Y en esto también tenemos que dar, digamos, paso a que la autodeterminación y el generar autodeterminación empieza desde que son chiquititos, a que puedan elegir en opciones, que puedan decir si un paseo, si un profesional, si una cosa les gusta, no les gusta, si quieren estar con tal persona o no quieren estar con tal persona, y poder fundamentar también, ¿no? Poder explicar por qué tal cosa les gusta, por qué no les gusta. Y en esto también, con las personas que tienen necesidades de apoyo sustanciales, hay que ser creativos. Me acuerdo en un caso, digamos, que se presentó en un congreso de buenas prácticas que se hace acá en Buenos Aires todos los años, en el cual comentaban que cada vez que una institución hacía salidas con los chicos, con los jóvenes, digamos, después generaban ciertas un trabajo posterior que era con fotos, digamos, del lugar al que habían ido, del transporte que habían usado, hacían como un ranking, ¿no? O sea, una votación, bueno, cuántos que les gustó el micro que usaron, cuántos les gustó el lugar al que fueron. Y cuando hacían una próxima salida, previo a eso, digamos, trabajaban sobre cómo era la mejor forma de hacerlo, qué es lo que preferían, si preferían ir de esta forma, si preferían ir de la otra, si querían ir a este lugar, querían ir a otro lugar. Bueno, obviamente que si no conocen los lugares no los van a poder elegir, entonces primero experimentan y después eligen, ¿sí? Bueno, en todo podemos encontrar formas de autodeterminación. Estos son los primeros pasos, son los pasos en los cuales
queda claro que si en un grupo hay 3 que quieren ir a todo lugar y 2 que quieren ir a otro, hay que llegar a un consenso. Hay que ver qué hacemos, si un día vamos a uno y después vamos al otro, que uno puede decidir que a ese lugar no quiere ir y no va, ¿sí? Bueno, esta práctica que escuchamos en el Congreso hizo que nosotros, en nuestras tareas de socialización, también implementemos algo similar, digamos que por lo menos tenga que ver con que con una carita feliz o una carita nos puedan decir si les gustó o no les gustó lo que estuvieron haciendo. Y en esto en otras actividades. O sea, son pequeñas cosas que uno va introduciendo. Probablemente se nos van a ocurrir otras cosas más para hacer. Y probablemente espero que ustedes en su trabajo diario también puedan pensar distintas opciones, ¿sí? Teniendo en cuenta que el objetivo es que puedan decidir por sí mismos, que puedan sentir que el manejo en cuanto a sus vidas y forma parte de ellos, no es lo que los otros decidimos que tienen que hacer, ¿sí? Sino dar este lugar de autodeterminación, de entender que son ellos mismos los que están haciendo las cosas. Bueno. Bueno, hemos llegado al final de esta segunda clase, en donde lo que buscábamos era precisamente responder a esta pregunta, cómo ha cambiado lo que se espera de un profesional especializado en el apoyo de personas con TEA. Y bueno, lo que cambió tiene que ver con esto de que los profesionales, digamos, tenemos que entender que nuestra forma de trabajo tiene que estar lleno de buenas prácticas, ¿sí? Que nosotros tenemos que estar atentos a buenas prácticas que se realicen en otros lugares que nos puedan servir también. A que el trabajo en equipo genera, digamos, mayor aprendizaje para nosotros. Que el trabajo en equipo no es solamente las personas que tenemos al lado, podemos crear redes con todo lo que hoy la tecnología nos permite, con gente de distintas partes del mundo e incluso, digamos, ni siquiera relacionándonos, sino viendo sus trabajos, estando atentos a las asociaciones, a las instituciones que comparten muchísimos materiales, muchísimas ideas, ¿sí? En sus páginas, por Instagram, por todos los espacios que existen hoy, digamos, de difusión. Que cuando hablamos de rol profesional estamos hablando de un desarrollo de la escucha, de la empatía, de la especialización, del ponernos en el lugar del otro, de tener en cuenta, digamos, que la persona que tenemos enfrente junto con su familia son los quienes van a decirnos, digamos, hacia dónde tenemos que ir, cuáles son, digamos, sus necesidades, cuál es su proyecto de vida para lograr la mejora de su propia calidad de vida, no la que nosotros pretendemos, sino la que ellos quieren desarrollar, ¿sí? Entonces nuestra planificación va a tener que estar centrada en la persona, ¿sí? No una planificación centrada en un diagnóstico, no una planificación centrada en nuestra experiencia, sino una planificación centrada en la escucha que se sumará a nuestra experiencia, que sumará a nuestros saberes para poder encontrar la mejor forma de hacer. Y como les decíamos, a veces hay que ayudar a que las personas entiendan, digamos, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus posibilidades, ¿sí? Por eso mucho intercambio, mucho escuchar, pero también mucho de información, ¿sí? Hay un estudio que se hizo hace unos años acá en nuestro país, donde se le preguntaba a personas con discapacidad, en este caso a personas con discapacidad intelectual, a las familias de esas personas con discapacidad intelectual y a profesionales determinadas preguntas, ¿no? Con lo cual se terminó a la conclusión de que las personas con discapacidad y sus familias lo que quieren es que y fue una sorpresa para los profesionales, lo que quieren es que los profesionales trabajen en equipo, que puedan darles información, que los escuchen, que los ayuden a entender la situación en la que se encuentran y que les expliquen para qué los objetivos, para qué, esto sí, les interesa también, puedo contarles dónde hallarlos. Un libro que se ha hecho con una investigación que se ha hecho hace unos años acá en Argentina.
Y por último, bueno, la autodeterminación. Tener en cuenta que toda persona tiene derecho a ser sí misma y a cumplir o a desarrollar su propio camino de vida, pero para eso necesita que a veces tenga, desarrollar recursos, estrategias, tener información, entender qué implica esto, ¿no? Y en eso también tenemos como profesionales que tener en cuenta que también tenemos que ayudar a que se desarrolle. Bueno, espero que les haya parecido interesante esta segunda clase. Nos vemos dentro de prontito. Yo en la primera clase les había dicho de que les iba a mandar un cuestionario, pero después surgió la idea de poder tener un espacio donde ustedes me dejen preguntas o comentarios y yo poder después responderlos. Así que bueno, vamos a hacer ese recurso que quizás es más interesante para ustedes y genera una mejora en el intercambio entre nosotros. Bueno, espero con ansias sus preguntas y comentarios.